Dios bendiga a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados a esta transmisión. Hoy jueves 15 de mayo del año 2025. El tiempo pasa volando, mis hermanos queridos. Quiero saludar rápidamente a toda esa gente linda allá en México. Mi hermana Rubí, abrazo grande a la distancia. A toda esa gente linda ahí en tierras aztecas, abrazo grande. También para mi hermano Mauricio allá en Alicante, España. También para Maggie. Y un abrazo grande y especial para nuestra hermana, que es de las damas de la Asociación de Cristianos Calvinistas. Nuestra hermana Mónica, abrazo grande a la distancia. En breve se conecta nuestro hermano Junior Osorio. Estaba conectado, pero mi hermano está en Venezuela y tristemente los apagones siguen allá. Pero bueno, el hermano quería participar en la pregunta inicial, pero bueno, mis hermanos queridos, rogamos al Señor que pueda lograr tener conexión. Así que sean bienvenidos todos los hermanos que van a ver esta transmisión por diferido. Abrazo grande. Esto es patrocinado, óigalo bien, por la pura misericordia del Dios de la gloria. Así es sencillo. Usted no necesita suscribirse, hacerse miembro, absolutamente nada. Mis hermanos, por gracia hemos compartido y por gracia hemos recibido y por gracia compartimos. Sencillito, así, por gracia. Así que mis hermanos queridos, abrazo grande también para mi hermano Winston Medina, que está aquí en Estados Unidos, y también para nuestro hermano amigo y pastor Ishmael Cortés allá en Springfield, Massachusetts. Pronto los visitamos por allá. Bueno, mi hermana Rubí, hoy vamos a ver un tema muy interesante que es un síntoma previo a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es un tema muy controversial y ya lo vamos a ver el porqué. Vamos a verlo al detalle. Vamos a hacer una radiografía. Así que mi hermana Rubí, hoy vamos a tocar el tema de la apostasía. Yo pongo en pantalla el texto para seguir la línea de estudio. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 hasta el 5 nomás. ¿Qué les parece? Así que yo lo pongo en pantalla para los hermanos que están viendo esta transmisión en vivo y en directo. Yo le comparto a los hermanos que están aquí presentes porque han venido armados hasta los dientes con su propia Biblia. Pueden usar la versión Reina Valera, pueden usar hasta la Septuaginta si ustedes desean. No, pues la Septuaginta, imagínense. Dios lo bendiga. Bueno, ahí vamos. Ahí está, cámara 2. Perfecto. Bienvenida mi hermana Rubí desde México. Buenas tardes, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios. La cita es primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Y dice la palabra de Dios así. Predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Amén, 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 mis hermanos queridos, gloria a Dios, gracias por esa introducción, mi hermana querida. Permítame, regresamos cámara 1, ahí estamos, mi hermano Junior Osorio desde Venezuela. Abrazo grande a toda esa gente linda en Venezuela. Allá está el joropo, mis hermanos queridos, con una buena arepita de chicharrón. Mi hermano Junior Osorio, bienvenido, mi hermano. Antes de iniciar este estudio, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted qué opina de la apostasía? Y siguiendo esa línea de pensamiento, ¿usted cree que los apóstatas, que ya vamos a ver quiénes son, tienen oportunidad de ser salvos? ¿Qué opina usted? Sea usted bienvenido. Mi hermano Junior tiene problemas con su audio, permítame un segundo. Se cayó la conexión. Bueno, le voy a hacer la misma pregunta a mi hermana Rubí. Hermana Rubí, ¿usted qué opina de la apostasía? ¿Y usted cree que un apóstata tiene la oportunidad de ser salvo? ¿Qué opina? Bienvenida. Bueno, creo que un apóstata ha tomado en vano la palabra del Señor y por lo tanto pues está fuera de esa gracia del Señor,
porque no le ha creído al Señor. Y por tanto ha tomado la fe como un pretexto para, pues, esgrimir sus propias ideas de alguna manera, ¿no? Y tergiversar el evangelio. Entonces creo que por esa razón, pues, es muy difícil, aunque para Dios no hay imposibles, es muy difícil que una persona que está en esa condición pueda ser acreedora de la gracia. Excelente, mi hermana querida. Mi hermana Mónica, no sé si está por ahí, si quiera compartir también la respuesta a la misma pregunta. ¿Qué opina de la apostasía? ¿Y usted cree que una persona apóstata pueda llegar a ser salvo? Sea usted bienvenida. Abrazo grande. Amén. Bendiciones para todos. Gracias, hermano David, por la invitación. Yo voy por la misma línea de la hermana Ruby. La verdad, pues, aunque nada es imposible para nuestro Dios Todopoderoso, pero es que vemos que estos son los que se alejan de la verdad del Evangelio, ¿no? Abandonar la sana doctrina que profesaban, pues sería muy difícil pensar que en verdad eran creyentes, ¿no? Entonces, aunque sabemos que en este tema también hay mucho tema, unos en contra, otros que en pro, pero entonces sí, en lo personal yo creería eso, que difícilmente fueron salvos verdaderos creyentes, porque vemos cómo abandonan, ¿no? No es simplemente errores humanos, que un día me levanté y cometí tengo otro pensamiento. La verdad que sería para mí difícil. Amén, amén, sí. Vea, mis hermanos queridos, yo tengo unos textos que quiero ponerlo aquí sobre la mesa. Vamos a la escritura. Primera de Timoteo 4, ya lo acabamos de leer, téngalo ahí en mente. Un segundo. Pero quiero que sepa, o fíjense, mejor dicho, que en la lectura que nos dio la hermana Rubí, ahí menciona claramente apostatarán, o sea, está en un futuro y en modo indicativo. Tenga eso presente. Ahora, vamos al texto base, Primera de Juan capítulo 2, versículos 18 y 19. Tenga en cuenta eso. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, óigalo bien, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero, vea claramente, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Siguiente texto que lo vamos a tener como base. Judas, versículos 17 y 19. Mi hermano, ¿y por qué no menciona el capítulo? Porque Judas solo tiene un capítulo. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, lo que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Escúchelo bien, burladores. Los burladores no solamente se burlan, óigalo bien, no solamente se burlan del cristiano, sino también se burlan de aquel pues que está empezando y que comete sus primeros errores. Que está, yo no estoy hablando de herejía, ¿no? Sino que, bueno, yo creo que con la boca se confiesa para salvación, eso dice el texto, etcétera. Repite la oración. O sea, una cosa son los débiles en la fe, pero otra cosa es la herejía y otra cosa es la blasfemia. Pero no voy a entrar en detalle. Ojo al tema, ¿no? Bueno, repito. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores, que está muy de moda, por cierto, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Noten que dice Espíritu con E mayúscula. Ahora, Hebreos capítulo 6. Este es el texto. Uy, mis hermanos queridos, tenga ese texto en mente. Hebreos capítulo 6, versículo del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados,
Y ahí hago eco de lo que mi hermana Mónica y mi hermana Rubí mencionaron en su respuesta, porque es imposible. Miren que no dice, es difícil, bueno, quién sabe, tal vez no, es que hay que forzarnos. No, es imposible que los que una vez fueron iluminados, esto quiere decir que en algún momento también estuvieron cantando aleluya, gloria a Dios, etcétera. Algunos incluso hasta decían que hablaban en lenguas angélicas. Algunos decían incluso que hasta sanaban. Algunos decían que hasta con la mirada ya podían levantar los cadáveres, pero literalmente del cementerio. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Mucha gente pregunta, ¿por qué, mi hermano David, Dios permite que este tipo de comerciantes, traficantes del evangelio, burladores y tantas cosas que está ahora de moda, tristemente, mis hermanos queridos, son síntomas previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo? Este es uno de los síntomas, por si acaso. Pero esto es algo que no nos tiene a nosotros los cristianos tomar por sorpresa. Esto ya se venía hablando los apóstoles, venía hablando incluso el mismo Señor Jesucristo, de que iban a venir todos estos traficantes del evangelio. Más adelante vamos a ver los síntomas de ellos, punto por punto. Miren, el trigo y la cizaña. Al principio, oiga, se parece. El trigo y la cizaña se parece. Entonces, de igual manera, usando esa analogía, en una congregación usted va a ver un cristiano con un no cristiano. Se parecen. Cantan juntos, aleluya, levantan las manos, Lord, I'll give you my heart, I'll give you my soul, las canciones de la IBI, Dios Todopoderoso, etcétera, etcétera, y cantan y etcétera, etcétera, ¿no? Van por ahí, hacen los encuentros, posencuentros, nuevamente el encuentro y todos los encuentros, etcétera, etcétera. Dicen que hablan en lenguaje angélica, dicen que pueden sanar, etcétera, etcétera, etcétera. Después comienzan de una manera ligera, comienza así, ¿no? La desviación ligerito. ¿Por qué? Porque tampoco puede ir así tan de frente, ¿no? Pues no pueden ser expuestos, ellos no pueden estar expuestos. Pero de una manera ligerita y comienzan ahí, es que usted tiene que hacerse miembro y es que usted tiene que caerse de una manera indirecta y es que el hermano del pastor acabó de sufrir un accidente y vamos a recoger una ofrendita de amor y etcétera, etcétera. Vamos a ampliar el templo. Es más, creo que lo puedo poner hasta en pantalla, inclusive, mis hermanos queridos. Jesús ya hizo el 60%, el otro 40% depende de ustedes para salvarse. Dijo por ahí una, entre comillas, pastora. Sabemos que no existe la figura del pastorado femenino dentro de el orden eclesiástico. Alguien por ahí va a decir, vamos a ampliar el templo y se necesita de la semilla. También alguien va a decir, el pastor madruga. El pastor madruga, está poniendo iglesias, incluso hasta iglesias virtuales en cada país. Necesitan que lo apoyen con ese terrenito. No faltan los amigazos, no faltan los amigos que dicen, yo te presto el terreno, no te preocupes, y listo, y armamos aquí una iglesia, aquí nos repartimos el billete. Y otros, que eso no puede faltar. ¿Y para qué se van a casar? Quédate solo para que puedas concentrarte en predicar. No comas chicharrón de cerdo, no comas camarón, no comas esto, no comas el otro, porque malinterpretaron los textos del Antiguo Testamento cuando menciona, pues usted sabe, ¿no? Todo este tema que se le dio a un pueblo étnico en el Antiguo Testamento, ¿no? Que todos los animales que rumen, que tengan pezuñas, etcétera, etcétera, no comerá, etcétera. Bueno, ese es otro tema que no voy a entrar en detalle, mis hermanos queridos, ¿no? En el Nuevo Testamento ya sabemos que Pedro tuvo un sueño, Pedro mata y come. ¿Cómo voy a comer si yo nunca he comido cosas inmundas? Oye, lo que yo he limpiado no lo llames inmundo, etcétera, 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 ¿no? Todo lo que nosotros hagamos, comamos, etcétera, etcétera, lo tenemos que hacer, pues, obviamente, en el nombre del Señor. Alguien dejando de comer chicharrón de cerdo, dejando de comer camarón, dejando de que, no me voy a casar porque necesito concentrarme. Ninguno de estas obras
humanas o esfuerzos humanos le va a quitar el problema del pecado. Solo el Espíritu Santo de Dios es quien quita esas ganas de estar constantemente pecando, porque el Espíritu Santo ya mora dentro de la vida del cristiano como creyente. Entonces ya no es esclavo del pecado, dice la Escritura. Pero bueno, esto es muy común, tristemente, empiezan así igualito, ¿no? Trigo y cizaña, pero con el pasar del tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Con el pasar del tiempo usted va a ver que el trigo comienza pues como que a doblarse. Y usted lo muele y tiene su frutito, ¿no? O sea, usted lo despedaza. Como un acto de reverencia, si usted quiere hacer una analogía, el trigo comienza así, ¿no? Hacerse como un acto de reverencia, comienza a doblarse. La cizaña siempre va a permanecer así, vea, toda erguida, como arrogante, como prepotente, que usted no le puede decir absolutamente nada. Usted no le puede ni siquiera corregir. Tenga mucho cuidado si en su congregación el pastor no le permite a usted conversar, decirle, permítame, yo tengo esta duda y yo creo que hay una pequeña precisión que hacer en cuanto a este texto, porque la Biblia se responde y se interpreta con la misma Biblia. Tenga cuidado con todos esos esquemas piramidales en donde el pastor es intocable o donde ponen un cuerpo presbítero aparentemente como para disimular, pero realmente todas las decisiones vienen desde la cabeza. Así empezaron las sectas, así empezaron los mormones con Joseph Smith, así empezaron los adventistas del séptimo día con Elena G. White. También tenemos ahí los testigos de Jehová con Charles T. Rochelle, etcétera, etcétera, etcétera. Y así empieza la luz del mundo, así empieza también los judaizantes, etcétera. Los unicitarios empezaron con Simón el Mago, Hechos capítulo 17, que no voy a entrar en detalle por ahí, pero más adelante, con el pasar del tiempo, ¿no verdad? Ahí vemos a Edward Swedenborg, etcétera, etcétera, etcétera. Y se han proliferado las sectas, pero siempre tienen algo en común. Siempre hay un líder, una cabeza, que ese es el que comienza a mover los tentáculos. Ese es el que comienza, oye, ármate ahí, tú sabes, y por acá, etcétera, etcétera. Al inicio todo perfecto. Al inicio todo parece como que, oye, eso es de sana doctrina. Excelente. Pero poco a poco usted se va viendo por acá y bueno, va a llegar un punto en que ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? Te voy a bautizar de manera remota. Te voy a bautizar en la terraza. Entonces, bueno, ya ese es otro tema que no voy a entrar ahí en detalle, mis hermanos queridos. Dios bendiga a la hermana Larlix González y al hermano Leo Cáceres. Abrazo grande a la distancia. Pero bueno, trigo y cizaña se parecen, pero con el pasar del tiempo, la cizaña se va a exponer la gente se va a dar cuenta que es una cizaña, que no es trigo. Entonces alguien preguntó por ahí, oye, pero Hebreos capítulo 6, versículo del 4 al 6 dice que ahí está, la salvación se puede perder. Oiga, espérense mis hermanos queridos, espérense. ¿Usted cree que la cizaña en algún momento fue trigo y después con el pasar del tiempo se convirtió en cizaña? Eso no existe, mis hermanos queridos. Un solo pueblo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un mismo Espíritu Santo, un mismo Cristo, un mismo Padre Celestial. 3 en 1. Pero bueno, mis hermanos, no es que yo soy ahorita canto, aleluya, alabanza, y con el pasar del tiempo, y acá, mis hermanos, nunca fue cristiana esa persona. Si no, entonces ¿para qué Primera de Juan capítulo 2 versículos de 18 al 19? Tendríamos que arrancar esas hojas de las Sagradas Escrituras. No porque una persona, eso muchas veces lo he venido diciendo, no porque una persona menciona, ¿sabe qué? Yo soy cristiana. Mentira. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo sabemos que verdaderamente una persona es cristiana? Dos evidencias, evidencia interna y la evidencia externa. Evidencia interna, Romanos 8:16, el mismo Espíritu, con E mayúscula, testifica nuestro espíritu, con E minúscula, que somos hijos de Dios. Y la evidencia externa es el fruto del Espíritu Santo que se va a ver reflejado. Los vecinos se van a dar cuenta. Oye, en pleno problema que hubo en el barrio, todo el mundo estaba que lanzándose las botellas, etcétera, pero
ese que dice ser cristiano, el hermano David Silva, pero él salió a conciliar entre los vecinos y terminaron orando. Y por último terminaron cantando salmos. Vea, aunque le partan la cabeza a mis hermanos, siempre vamos a tener dificultades en esta vida. Entonces, eso pasa. Salieron de nosotros, pero no fueron de nosotros. En el mundo estamos, claro, estamos de paso, decía nuestro hermano Pablo. No se acomoden a este mundo. Mis hermanos queridos, ustedes van a encontrar muchos predicadores que aparentemente son de sana doctrina. Pero usted va a ver, o sea, pregúntese, cuestiónese, ¿cómo es la vida de aquel que me está compartiendo el mensaje? ¿Cómo es la vida de esta persona? ¿Verdaderamente se toma la molestia de llamar a la hermana Rubí y decirle, hermana Rubí, ¿cómo está su salud? Yo me enteré que usted tuvo un problema en su estómago, permítame orar por usted. ¿Cómo está mi hermana? ¿Dónde está mi hermana Larlis? ¿Cómo está mi hermana Larlis? Que por cierto, no tengo su contacto, pero bueno. Mi hermana Larlis tiene un problema o una situación con su hijo, con su familia, qué sé yo. Oye, ¿cómo está esa situación? ¿Qué puedo hacer yo para que esta situación se mejore en tu vida? Ya que hemos orado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, tristemente, a todas estas personas que han apostatado, no les interesa. Lo único que le interesa a todas estas personas que los like, que suscríbanse, que hacen miembros, que armemos rápido el seminario para sacar un billete. Vea, armar rapidito así un billete, armémonos rapidito. Pero de una manera discreta, camuflada. Porque no se pueden tampoco exponer así. Habiendo hecho esa introducción, mis hermanos, recuerde, la cizaña jamás fue trigo. Tenga eso en mente. Habiendo hecho esa introducción, ahora sí entramos al estudio. Versículo 1 dice, pero el Espíritu, note que dice Espíritu con E mayúscula, Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, no dicen todos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ahí tenemos la frase en el original griego, to de neuma, ritos lege oti. Esto se puede referirse, por cierto, a la profecía del Antiguo Testamento, o también puede referirse a Pablo como el receptor de la inspiración directa del Espíritu Santo. Lo corroboramos en Hechos 20:33. También se puede referir a los mensajes inspirados de otros líderes del momento con dones espirituales. Hechos 21:11 para corroborar. Es el Espíritu Santo. Óigalo bien, mi hermano querido, usted que está viendo esta transmisión. Antes que nada, quiero mandar un saludo a Alberto Alcorta. Abrazo grande para mi compañero de Fórmula 1. ¿Cuánto tiempo trabajamos juntos ahí en esa compañía? Dios me lo bendiga. Bueno, con todo es una advertencia continuada que el apóstol anunciaba. Hechos 20 lo corrobora, versículos 29 y 30. La construcción de la expresión establece un contraste con lo que antecede, de manera que la iglesia, que es columna y soporte o baluarte, como lo quiera llamar, de la verdad, se encontrará con otros que seguirán esa misión. Esta revelación se hace por medio del espíritu de profecía, el verdadero espíritu de profecía, no los libros de Elena G. de White, por si acaso. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 10 para corroborar. La New American Standard Bible y la New Revised Standard Version dice los últimos tiempos. La New King James Version dice, y otras versiones de la Biblia, también dicen los últimos tiempos. El apóstol Pablo, al igual que los profetas veterotestamentarios, se refería a su propio tiempo, pero relacionándolo con los últimos días previo a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 habla de una parusía, al parecer atrasada. Por tanto, la caracterización de la rebelión y falsas enseñanzas describen su propio tiempo, así como el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Segunda de Pedro lo corrobora, capítulo 3, versículo 3, segunda de Timoteo 3:1 y Judas 18. El Nuevo Testamento generalmente caracteriza los últimos días y los días finales, como lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento, quienes tomaban
las crisis o los eventos de su tiempo y la proyectaban en un contexto escatológico. Mateo 24 lo corrobora, versículo del 10 al 12. Hechos 20, versículo 29 y 30. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo del 3 al 12. Segunda de Timoteo 3, versículo del 1 al 9. Y capítulo 4, versículo 3 y 4. Miren, esta predicción es parte de su continua revelación de las Escrituras sobre el tema de la apostasía. En el Antiguo Testamento, él advirtió de las consecuencias de la apostasía y dio numerosos ejemplos de apóstatas. En Deuteronomio, capítulo 28 lo vemos, versículo del 15 al 19. Ezequiel 20, 38. Éxodo 32, Primera de Samuel 15, versículo 11, Nehemías 9, 26, Salmo 78. El Nuevo Testamento también advierte de la apostasía, particularmente en el tiempo del fin, justo antes de la venida de nuestro Señor. Nuestro Señor advirtió de falsos cristos que engañarían a muchos. Y espérese, mis hermanos queridos, Mateo 24 lo corrobora, versículo del 4 al 12. Cuando menciona falsos cristos, no necesariamente es alguien que dice ser Cristo, pero toma esa posición de que su mensaje, yo soy el Salvador, yo soy el Salvador, yo soy el que voy a hacer la obra, yo soy el que gano las almas para Cristo. Mi hermanos, si la salvación dependiera de obra humana, ninguno se salva. Yo no salvo absolutamente a nadie. Lo que hago o lo que hacemos es simplemente compartir el mensaje de salvación tal cual. Así de sencillo. Hay malas noticias, ya ustedes saben después de lo que pasó en Génesis capítulo 3. Así también, basado en esas malas noticias, también hay buenas nuevas, etcétera, etcétera. Pero bueno, Pablo escribió sobre la salida masiva de la fe que tendrá lugar durante el futuro tiempo de la tribulación. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 3 al 12. Recordando, por cierto, que siempre nosotros, la iglesia, hemos pasado por tribulaciones. No tiene por qué sorprenderse que no lo agarren descuidado. Usted recuerde, Jesús, nuestro Señor, dijo, Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, tranquilos, yo vencí al mundo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. El hermano David Silva ya no vive, quien vive es Cristo en nuestra vida. Estamos crucificados con Él. Todo esto que estamos pasando, toda esta tribulación, que el día de mañana que se arma la tercera guerra nuclear, la cuarta, la quinta, la cuarta, ¿qué nos preocupa si estamos con el Señor crucificado? Esto es temporal, mis hermanos queridos. No se acomoden a las modas de este mundo. No se adapten, no se... Uy, pero ¿y ahora qué va a pasar mañana? Sí, claro, hay que ser responsables y tenemos que trabajar por mantener a nuestra familia, a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Pero no llegar a ese fanatismo religioso, farisaico de no tienes ya por qué casarte porque ya Cristo ya viene. No comas chicharrón de cerdo para que te encuentren en santidad. Porque sin santidad, y ahí comienzan a torcer los textos, nadie verá a Dios, etcétera, etcétera. Pero bueno, y cuidado también con la hipergamia que hay también con muchas, entre comillas, paladinas, predicadoras, pastoras o lo que sea. Tenga mucho cuidado, mi hermano querido, por lo que usted permite que entre por estos ojos. Somos responsables, cuidado. Ahora sí, seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. El apóstol Juan advirtió que ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. O sea, alguien que está en contra de Cristo, en contra de la palabra, en contra de las doctrinas de la gracia, en contra del mensaje de salvación, en contra del evangelio en general, en contra de los cristianos también. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18 lo corrobora y también Primera de Juan 4 versículos del 1 al 6. Así que el Espíritu estaba diciendo esto expresamente en palabras claras. Aquí no hay como que, ay, pero esto es un texto oscuro. Sí, es verdad, la Biblia contiene textos oscuros y los textos oscuros se interpretan con los textos más claros o los textos más entendibles. Recuerda, principios de la hermenéutica. Bueno, esto es claro, mis hermanos queridos. Esto iba a venir, esto iba a pasar, esto ya está pasando.
No había dudas ni vaguedad al respecto. Años antes, el apóstol, hablando a los ancianos de las iglesias de la misma región en que Timoteo estaba ahora laborando, Pablo les hacía siempre hincapié de que iban a venir estos burladores, esta gente que no tienen absolutamente nada que ver con el evangelio. Ahora, también Pablo les había dicho: yo sé que después de mi partida, óigalo bien, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Cuando dicen que no perdonarán al rebaño, es porque no le interesa la vida de aquel que quiere seguir a Cristo de manera honesta. No le importa la vida del hermano Birler, no le importa la vida de la hermana Rubí, no le importa la vida de la hermana Larlis, no le importa la vida de la hermana Mónica ahí de la Asociación de Cristianos Calvinistas. No le importa. Simplemente dicen: no. ¿Sabe cómo lo ven? No lo ven como cristianos. No lo ven como seres que están en busca de la misericordia de Dios. Lo ven como puros números. Oye, me han bajado las suscripciones. Oye, me han bajado, no están diezmando. Oye, no están ofrendando. Lo ven números, no ven personas, ven números. Pero seguimos, mis hermanos queridos, lo que dice es para todos los tiempos. Pues no solo tenía que ver con los días de los apóstoles o con la iglesia en Éfeso, sino como revelación de Dios que trasciende el tiempo. Lo que revelaba, lo decía con palabras claras y precisas. De ahí el uso del adverbio de modo ritos, que significa expresamente, ritos. Esto es de forma clara, patente, especificada. Esto evita toda comprensión errónea. A la mayoría de los creyentes se nos ha enseñado que Jesús viene pronto, repentina e inesperadamente. Mateo 10:23, Mateo 24:27, Marcos 9:1, 13:30, Apocalipsis 1:13, 2:16 y 3:11. Pero cada generación que se ha mantenido en la expectativa se ha equivocado. Lo pronto del regreso de Jesús inminente es una poderosa promesa de esperanza para cada generación, pero será realidad solo para una. Los creyentes debemos vivir como si viniera mañana. Que si el Señor viene, que nos encuentren en una perfecta comunión, adorando, alabando, pero no así que con canciones, ¿no? Lord, I'll give you my heart, y saliendo de la congregación, va y le mete golpe a la esposa, va y le es infiel, o le es deshonesto con su jefe, le es deshonesto con sus hermanos de la congregación, entre comillas, hermanos de la congregación, etcétera, etcétera. Hermanos, el cristiano no solamente debería ser cristiano de nombre, sino también de apariencia, que la gente se dé cuenta, que la misma gente dice: oye, ese que está ahí, ese verdaderamente es cristiano. Yo te puedo decir, ese es cristiano. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 corrobora esta gran verdad. Ahora, un abrazo grande a Marta Castro, allá en Guayaquil, Ecuador. Seguimos orando por Ecuador. Está difícil la situación, difícil. Situación delictiva, mucho robo, asalto, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando el texto menciona los postreros tiempos, ahí tenemos en el original griego oti en histerois, kairois. La primera venida de Cristo, nuestro Señor, inició los postreros o últimos tiempos, que fue la era mesiánica. El apóstol Juan apoya este hecho mencionando: hijitos, ya es el último tiempo. Al igual que Pedro afirma que Cristo se ha manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. 1 Juan 2:18 para corroborar, y 1 Pedro 2:18. El escritor de Hebreos informa que Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos capítulo 1 versículo 2 para corroborar, y capítulo 9 versículo 26. Desde la primera venida de nuestro Señor hasta la segunda venida, en toda esta época de la iglesia habrá apostasía y aumentará hacia el final, cuando el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, versículo 12 lo menciona para que no digan que no, ¿y dónde dice eso? No, sí hay.
aparentemente cristianos, que aparentemente dice, ¿sabe qué? Mi hermana Rubí, y por debajo de la mesa está que chismea, está que la calumnia, está que dice cosas pues que no son verdades. Cuidado, que el Señor quite cualquier raíz de nuestro corazón de tocar a un cristiano. Y espérese, una cosa es exhortar. Nosotros debemos exhortar con amor, con mansedumbre, pero con las escrituras. Y asegurémonos que lo que vamos a exhortar, pues nosotros no estemos pasando por esa situación y no lo hayamos resuelto, porque eso sería hipocresía. Así que esta fórmula se utiliza para referirse al tiempo que se extiende desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Miren, es la fórmula que utiliza la Septuaginta para referirse a los tiempos mesiánicos. Números, capítulo 24, versículo 14 para corroborar, y Jeremías 23:20. Los postreros días es el tiempo del actual de este ayón. Estos últimos, bueno, no puedo decir días, meses, años, eso solamente lo sabe Dios. Ellos pudieron oír la misma voz de Dios expresada por su Hijo. Terminado el ministerio profético del Antiguo Testamento, Dios ha venido, o ha hecho, mejor dicho, revelaciones proféticas por medio de los apóstoles y profetas que han concluido en cuanto a escribirlas en la palabra y haberse cerrado el canon. Recuerden, el canon ya está cerrado. Nadie puede venir y decir, es que tuve una revelación, tuve un sueño. El mismo libro de Apocalipsis dice que nadie puede ya agregar o quitar a lo que ya está escrito. Entonces, si alguien dice que tuvo un sueño, porque malinterpretaron Joel capítulo 2, versículo 28, si alguien dice, es que tengo un sueño, es que tengo una visión, no le es suficiente los 66 libros que conforman el canon de las Sagradas Escrituras. Tenga miedo de esa gente, tenga miedo de verdad. Una cosa es que Dios pueda permitir que tenga un sueño para advertirme de algo personal, íntimo, privado. Eso es otra cosa. Y claro, obviamente yo lo voy a corroborar con las Sagradas Escrituras. Porque tristemente muchas personas, sobre todo en un mundo carismático, o estas congregaciones carismáticas, confunden la voz del enemigo y lo hacen pasar por la voz de Dios. ¿Qué creen? No, es que Dios me dijo que te cases con la sierva, promoviendo matrimonios que nunca Dios habló. Lean Deuteronomio capítulo 13 de corrido, que ahí habla de todos estos que dicen que son soñadores y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso de los sueños y visiones, ya eso fue cumplido en Hechos de los Apóstoles. Acuérdense, con Pedro, Pablo, Cornelio, etcétera, etcétera. Lo único que sigue vigente de ahí, de esa profecía de Joel, es el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todavía sigue el Espíritu Santo levantando cadáveres espirituales. Bueno, sí, para salvación. Bueno, seguimos. Cuando el texto menciona, y por cierto, es muy importante, Apocalipsis 22 claramente da la advertencia de que nadie puede agregar o quitar palabras a lo que ya está estipulado. El lenguaje del Espíritu Santo no es eso que la gente dice rabasaya o rabaquita captalana, ni nada de esas cosas. Dejen de burlarse del Espíritu Santo. El lenguaje del Espíritu Santo son las Sagradas Escrituras. Fuera de ella habla Satanás y sus hijos. Fuera de las Sagradas Escrituras. Tenga cuidado cuando alguien dice, es que Dios me dijo esto. Tengo esta revelación fresca. Esto es para ti. Y lo recibo. No falta el otro, ¿no? Que lo recibo. Bueno, tenga mucho cuidado. Cuando el texto menciona, óigalo bien, apostatarán. Ahí tenemos la palabra griega apostisontai. El término griego afistemi tiene un amplio campo semántico. Sin embargo, el término apostasía se deriva de esta palabra, aunque para los lectores actuales implica cierto perjuicio. Nuevamente, el contexto es la clave, no la definición literal. La New American Standard Bible dice apostatarán. La New King James Version dice se alejarán de la... La New Revised Standard Version dice renunciarán. Otras versiones de la Biblia dice abandonarán o se alejarán.
Es una palabra compuesta de apo, que significa de, y también de la palabra istemi, que significa estar firme. Aquí se utiliza en el sentido de abandonar, al igual que en Lucas 8:13 y Hebreos 3:12, mientras que en 2 de Timoteo 2:19 tiene el significado de abstenerse de. Por su forma es un indicativo futuro medio, así que la preposición apo, que significa de o lejos de, y también tenemos histemi, que significa sentarse, pararse o componerse. Noten ahora los siguientes usos que no son teológicos, para quitar físicamente. Ahí tenemos también del templo, eso lo vemos en Lucas 2:37, de la casa, Marcos 13:34, de una persona, Marcos 12:12, 14:50 y Hechos 5:38. También de todas las cosas, Mateo 19, versículo 27 y versículo 29. Ser removido políticamente, Hechos 5:37 lo corrobora. Romper toda relación, Hechos 5:38 lo corrobora. Capítulo 15, versículo 38, capítulo 19, versículo 9 y también capítulo 22, versículo 29. También tenemos ser o estar legalmente separado, o sea, el divorcio. En la Septuaginta lo vemos ahí en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 y también versículo 3. Y en el Nuevo Testamento lo vemos en Mateo 5:31, 19:7, Marcos 10:4 y 1 Corintios 7:11. También tenemos para liquidar una deuda, Mateo 18:24. También tenemos para demostrar preocupación o abandono, Mateo 4:20 lo corrobora, Juan 4:28 y Juan 16:32. También tenemos para mostrar preocupación sin abandonar, Juan 8:29 y Juan 14:18. También para consentir o permitir, como lo menciona Mateo 13:30 y Marcos 14:6. Miren, el sentido del término como refiriéndose a los tiempos actuales está apoyado por el apóstol Juan cuando dice: hijitos, ya es el último tiempo. Primera de Juan 2:18 para corroborar. De la misma forma entiende esto el apóstol Pedro, que hablando de Cristo dice: manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro 1:20 para corroborar. Debe entenderse que está advirtiendo algo que puede afectar, y de hecho afecta, y está afectando, mis hermanos, a la iglesia en el transcurso del tiempo y en cualquier época. Cuando el texto menciona la fe, ahí tenemos pisteos. ¿Se acuerdan de pistis? Pisteos. Pablo usa el término por lo general con el artículo para referirse al cuerpo de verdades cristianas reveladas. Segunda de Timoteo 2:18, 3:8, 4:7, Tito 1:5, Tito 1:13, Tito 2:22. Pero aquí no se refiere necesariamente a la salvación de ellos, sino más bien a la de los falsos maestros. El verbo expresa la idea de apartarse o separarse de la fe. No se trata de un fracaso en la vida del creyente. No, mis hermanos queridos, porque para empezar nunca fueron creyentes. Nunca fueron cizaña, ni tampoco de una desviación de la verdad. Medio ahí como que aparentemente tenían una verdad, sino de una salida intencionada y premeditada de ella. Es posible que esta sea la última parte de un proceso que comienza por una ligera desviación de la verdad, a la que sigue un naufragio en la fe y concluye con un abandono pleno de la verdad. Qué terrible, mis hermanos. Apostatar expresa el pecado contra la fe en su grado máximo, porque se hace conscientemente. Hebreos 3:12 lo corrobora. Un aspecto de la manifestación de la apostasía espiritual podrá afectar parcialmente a la iglesia, como es el ejemplo de la Odisea, que mantiene a Cristo al margen, ignorándolo y desplazándolo del lugar que debe ocupar en la congregación, si bien esta apostasía es más bien la negación o el rechazo del señorío de Cristo. Apocalipsis 3, versículo 14 al 22. Cuando el texto menciona escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, miren, ahí tenemos la frase prosechontes neumasin planois
Kai didaskaleis daimonion. Es un participio presente activo que enfatiza una acción continua. Los apartados continúan creyendo y dan evidencia de las enseñanzas demoníacas. El término escuchando viene de prosecho, el cual expresa más que simplemente escuchar algo. Significa asentir o dedicarse a o aferrarse a algo. El tiempo presente del participio muestra que los apóstatas se aferran continuamente a la enseñanza demoníaca. Por eso es que usted, mi hermano querido, no puede estar peleando con alguien que definitivamente dice, ¿sabes qué? No, es que esta es mi verdad y es que esto es así, etc. Mi hermano, usted tiene que orar porque o son dos cosas. O es una persona que verdaderamente ya apostató de la fe, o simplemente es un débil en la fe, pero no sabemos si más adelante Dios en su misericordia le abre el entendimiento. Pero simplemente es un débil en la fe. No lo sabemos. No somos omniscientes. Ese es uno de los atributos que Dios no nos los dio. Así que ojo al detalle. Ellos comprenden los hechos del evangelio intelectualmente. Intelectualmente. Y es más, es posible que hasta se sepan las escrituras de tapa a tapa hasta los mapas. Y se identifican exteriormente con la fe cristiana, pero, como su corazón no es recto para con Dios y no tienen el Espíritu para que les enseñe y les proteja, son atraídos por espíritus engañadores, como lo menciona Judas, versículo 19. Dios bendiga al hermano Matías Almada, allá toda esa gente linda en Argentina. Bueno, la palabra planois, que significa engañadores, viene de la raíz donde se deriva la palabra. Ahora, planeta, cuando el texto menciona esto, denota el concepto de errantes y así vino a significar seducir o engañar. A los demonios se les llama engañadores porque hacen que los hombres anden errantes, o mejor dicho, fuera de la órbita de la verdad. El Espíritu Santo conduce a las personas a la verdad salvadora, mientras que esos espíritus malvados los conduce a un perverso error. Juan capítulo 16, versículo 13 para corroborar. Óigalo bien. Los apóstatas no son en realidad las víctimas de cultos de profesores universitarios, falsos guías religiosos o inicuos y astutos escritores u oradores. Son las víctimas de espíritus demoníacos, presentadores de mentiras de las profundidades del infierno por medio de tales seres humanos. Recuerden, mis hermanos queridos, Juan capítulo 8, versículo 44 menciona que Satanás también tiene sus hijos. Y no es que, oye, pero él es débil en la fe. No, los apóstatas son apóstatas, mis hermanos queridos. Un apóstata no hay punto de retorno. Ya vamos a ver los síntomas de un apóstata. Así que permítanme, mis hermanos queridos. Satanás y sus agentes han elaborado toda clase de teología engañosa para confundir y engañar. Recibir falsa enseñanza que contradice la verdad de la Biblia es ser enseñado por demonios y poner la mente y el alma en peligro. No es de extrañar, óigalo bien, mi hermano querido, no es de extrañar, por tanto, que la Biblia advierta contra el que se expone a la falsa doctrina. La apostasía no es la consecuencia de un engaño filosófico que, mira qué bonito que habla, no sé, Daniel Aviv, diga cualquiera de estos motivadores, Fabián Liendro, qué sé yo. La apostasía no es la consecuencia de un engaño filosófico o teológico de verdades mal expresadas o entendidas, sino de escuchar doctrinas de demonios. Para ello, Satanás envía al lugar donde puede alcanzar a los creyentes, sus propios maestros, para que con una predicación convincente desde el punto de vista humano abandonen a Dios y sigan sus perversas instrucciones, mis hermanos. Pero esto lo hacen de una manera sutil, poco a poco. Es más, si usted
no está constantemente agarrado de la mano del Señor Jesucristo, está como que se quiere, así como que le quiere dar chance a escuchar, es que no sé, pero mis hermanos, el Espíritu Santo, escúchelo bien, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo no nos lleva al suicidio, el Espíritu Santo no nos lleva al error, el Espíritu Santo no nos lleva a convulsionar en el piso, el Espíritu Santo no nos lleva a maldecir a los cristianos, el Espíritu Santo no nos lleva a nada que tenga que ver, que esté en contra del Evangelio. No, al contrario. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo nos da ese arrepentimiento. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy lastimando a mi hermana Rubí, por ejemplo? ¿O por qué estoy yo intentando lastimar a mi jefe, a mi hermano, a mi amigo, a mi esposa? ¿Por qué? La doctrina de demonios no son enseñanza sobre los demonios. No, sino procedente de ellos. Como lo dice Efesios capítulo 6, versículo 11 al 12. Versículo 2. Óigalo bien. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Ustedes recuerdan la pregunta que hice al inicio. Nuestra hermana Mónica Cárdenas, ahí de la Asociación de Damas de los Cristianos Calvinistas. Ella y la hermana Rubí dijeron claramente, prácticamente estas personas ya tienen su mente cauterizada. Es más, Romanos capítulo 1, léalo. Desde el 22 para arriba, usted se va a dar cuenta que estas personas ya tienen la memoria cauterizada. Esta gente, vea, usted se puede parar de cabeza, usted puede pasar toda su vida orando por estas personas si usted quiere. Pero estas personas no van a aceptar al Señor, pero ni de broma. Pasarán toda su vida metida en su engaño. Yo hablo en lenguas angélicas. Yo soy cristiano, pero su vida muestra lo contrario. Tenga mucho cuidado con eso. Mis hermanos, al inicio es muy difícil reconocer si verdaderamente una persona es cristiana o no. Recuerden, el trigo y la cizaña crecen juntos y aparentemente son iguales, es lo mismo. Usted dice, oye, pero eso se ve igualito. Sí, nosotros podemos mentirle a alguien acá, abajo en la tierra, pero usted no le va a mentir al Espíritu Santo. Ahí se las dejo para reflexión. Cuando el texto menciona por la hipocresía, es la palabra griega hipocrisei. Estas doctrinas están encarnadas en las declaraciones hipócritas de quienes hablan mentiras. Ya están acostumbrados a mentir. Recuerden que su padre, o sea, el padre de todos estos mentirosos, es Satanás. Como Satanás hizo uso de la serpiente para engañar a Eva, y esto por medio de una declaración hipócrita, estaba escondiendo su verdadero objetivo, porque mientras pretendía elevar a Eva a un nivel superior de gloria para que pudiera ser como Dios, su verdadero propósito era destronar a Dios y tomar el trono para sí. Y estos espíritus seductores o demonios hacen uso de hombres que hablan mentiras y que hablan piadosa y eruditamente a fin de esconder su propia arrogancia o inmoralidad, como lo menciona Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 5. Oye, pero ese pastor, ¿cómo me trató mal? Como hasta los mensajes los borra para que no le vean, para que no vean que está hablando mal de la otra hermana. Oiga, tenga mucho cuidado, mis hermanos queridos. Es verdad, es difícil reconocer en estos tiempos, es difícil reconocer un cristiano de un apóstata. A lo mucho podemos reconocer ahí pues un hermano, mire que le digo hermano, débil en la fe. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Hay personas que son débiles en la fe, hermanos que son débiles en la fe, pero son sinceros. Pero también está el apóstata, el arrogante, el prepotente, el que usted no le puede corregir, el que usted no lo puede ni siquiera exhortar, el que usted no le puede decir, por favor, permíteme conversar contigo porque creo que te estás equivocando en esta parte. Te que hacer una pequeña precisión. Vamos a la escritura. ¿Qué te parece? Dejemos que las escrituras hablen, por favor. Y no te resientas conmigo. Olvídese que lo queman vivo. Lo queman vivo.
¿Por qué? Pues por la misma arrogancia, prepotencia, porque están muertos espiritualmente. Como Satanás hizo uso de la serpiente para engañar a Eva. Mire, Eva tuvo una conversación que no debió haber tenido. Lo mismo a este tiempo, tristemente, muchas personas tienen conversaciones o establecen conversaciones con quien no deberían. Ahí están las consecuencias, ya usted sabe, ¿no? Por la inserción del pecado, toda la creación se contaminó y eso fue, bueno, no quiero entrar en detalles de las consecuencias de lo que pasó en Génesis capítulo 3, porque eso es tema para otro día, mis hermanos queridos. La New American Standard Bible dice por medio de la hipocresía de los mentirosos. La New King James Version dice diciendo mentiras de manera hipócrita. La New Revised Standard Version dice por medio de la hipocresía de los mentirosos. O sea, están acostumbrados a mentir. Otras versiones de la Biblia dicen esparciendo mentiras engañosas. Y también dice seducido por la hipocresía de los mentirosos. Ellos dicen ser maestros de la ley, pero que habían involucrado algún elemento del judaísmo. Por ejemplo, enseñan doctrinas extrañas. Versículo 3 del capítulo 6 lo corrobora. Ponen atención a mitos y a genealogías, como lo dice el capítulo 1, versículo 4. Se han dedicado a la discusión estéril, como dice el capítulo 1, versículo 6. Hacen afirmaciones confidenciales sobre lo que no entienden. Capítulo 1, versículo 7 y capítulo 6, versículo 4. Son hipócritas mentirosos. Tienen sucia la conciencia. Prohíben el matrimonio. Capítulo 4, versículo 3 y muchos más. Sino que la estoy resumiendo para no... si no, esto se hace larguísimo. Miren, el sustantivo hipócrisis, que significa hipocresía, es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente se siente o experimentan. Estos se disfrazan de ángeles de luz, de líderes religiosos, enseñando con toda apariencia de piedad. Usted los ve ahí por las redes hasta llorando. Es que no entiendo, es que no. Y hacen el show, el parapeto. Si usted quiere ayudar, miren, pongan ahí está el Patreon, ahí está el PayPal, ahí está la transferencia, y ponen una cara así, pero como cuando están cantando en esas iglesias de Hillsong, y están que ya lloran así. Todos lloran menos el camarógrafo. Pues, bueno. Ocultan la mentira, rodeándola con aspecto de verdad y buen deseo. Estos, como mensajeros del mismísimo diablo, siguen los pasos y formas de su padre. El mentiroso y homicida Satanás, así que son imitadores del diablo, y como tergiversan la verdad que Dios comunica y se opone a todo cuanto proviene de ella. Génesis capítulo 3 lo corrobora, versículo del 1 al 5, y Juan 8:44, que ya lo mencioné, que el Señor Jesucristo los expuso, ¿no? A todos estos, le dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Pero bueno, es suficiente con saber que quien comete pecado, es decir, que el que vive satisfecho con la práctica habitual del pecado, es del diablo. 1 Juan 3:8 lo corrobora. No estoy diciendo que ninguno va a pecar, cuidado, no me vayan a sacar un video. Pues 1 Juan 1:8 y 1 Juan 1:10 dice claramente que si nosotros decimos que no pecamos, lo hacemos mentiroso al Señor. Otra cosa es que no somos esclavos del pecado. Dios bendiga a la hermana Larlis González. No se preocupe, mi hermana. Abrazo grande a la distancia. En algún momento nos tomamos un café, pero virtual. Bueno, estas falsas enseñanzas demoníacas son presentadas por agentes humanos, aunque su fuente es sobrenatural. La frase, la hipocresía de mentirosos, traduce dos sustantivos en el texto griego y pudiera traducirse como hipócrita o engañoso hablador de mentiras. Pablo dice que estos falsos maestros son muy negativos, ya que les atribuye a sus enseñanzas la obra de Satanás y a los demonios. De muchas maneras, el punto de vista de nuestro hermano Pablo sobre estos herejes es muy similar al del Antiguo Testamento con relación a los cultos, óigalo bien, a los cultos de fertilidad cananea. Pablo la tenía clara, mis hermanos. Dios les dijo a los israelitas que destruyesen totalmente a estos pueblos porque corrompían la fe. Estos están interesados en apartar a los creyentes de la verdad, porque escúchelo bien,
apartarlos de Dios. El apóstol, al relacionarlos con la mentira y la hipocresía, hace notar que el padre espiritual de los falsos maestros es Satanás. Ellos, al servicio del maligno, sienten el mismo deseo de quien los envía y están interesados en hacer lo que es propio de él. Estos no quieren tener un compromiso con el Dios de la Biblia, con lo verdadero, con la sana doctrina. No tienen compromiso. Y si dicen ser de sana doctrina, pero en el fondo, pues hacen las cosas del maligno. Estos no quieren oír la verdad de Dios, sino comunicar las perversidades del diablo. Cuando el texto menciona la conciencia cauterizada, miren, ahí tenemos la frase, que por cierto es difícil, que caftiriasmenon, tin idian sinedeisin. Los falsos maestros son capaces de ocuparse de sus diabólicos negocios sin restricción porque tienen la conciencia cauterizada. Algunos sostienen que aquí la metáfora de Pablo es la de un esclavo señalado con la marca del dueño. Los falsos maestros, de acuerdo con este punto de vista, llevan la marca de Satanás en su conciencia. Sin embargo, es mejor entender esto como una alusión a la quemadura o insensibilidad de sus conciencias. Ya la tienen cauterizada. La palabra cauteriazo, con Z, cauteriazo, que significa cauterizada, fue usada por el médico griego Hipócrates para hablar de la cauterización. Los falsos maestros pueden llevar a cabo su hipocresía porque sus conciencias han sido destruidas. La conciencia es la facultad que confirma o condena una acción, pues es la sensibilidad a lo bueno y a lo malo que controla la conducta, como lo menciona Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Entonces, si una persona tiene la mente cauterizada, o sea, una persona pues que no ha nacido de nuevo, en algún momento puede nacer de nuevo, si es que está escogido para salvación. Pero si es una persona que toda su vida se ha pasado haciendo cosas que desagradan a Dios, cantando aleluya, pero en el fondo le da una pésima vida a sus hijos, a su esposa, a sus vecinos, a la familia en general, y pone una fachada de piedad. Mis hermanos queridos, mi hermana Rubí, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Acuérdense de que veníamos hablando. No se engañen, dice el mismo Espíritu Santo en su palabra. No se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Claramente dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. Justo eso estábamos conversando con la hermana Rubí, creo que hace mes y medio. Bueno, no sé si se acuerdan. Bueno, seguimos, mis hermanos queridos. No se engañen. Los falsos maestros pueden llevar a cabo su hipocresía, decía, porque ya sus conciencias han sido destruidas. Solo les interesan la fama, el dinero, la arrogancia, la prepotencia, el ego, el show. La conciencia ya no, ni siquiera la tienen. Para ellos es lo mismo, pues, predicarle una mentira camuflada de verdad a alguien. Para ellos le da lo mismo si le cobran diezmo o le cobran ofrenda. Pero de que hay un rompimiento entre comillas, claro que va a haber un rompimiento, pero de los bolsillos, porque les van a quitar su dinero. Y eso es una de las características de los apóstatas, de que no existe un apóstata que no hable de dinero. Ahí les dejo, mis hermanos queridos. Y vaya identificando. El apóstol dice que los falsos maestros rechazan una buena conciencia, que por cierto era la meta que Pablo perseguía. Lo corroboramos en el capítulo 1, versículo 19 y también en el capítulo 1, versículo 5. El fuego diabólico la ha insensibilizado y ya no cumple la misión de redarguirles. O sea, si quiere verlo desde un concepto carismático. Así que la idea de la expresión es que el centro de la conciencia, donde se asientan los juicios morales, está totalmente insensibilizado, de manera que esas personas han llegado a extremos tales que no pueden distinguir la verdad de la mentira.
Mis hermanos, no hay punto de retorno. Un buen ejemplo es la de Balaam, que sabiendo que Dios le prohibía seguir con los que había enviado Balac y el rey Moab, insistió desobedeciendo y fue a donde Dios le había prohibido. Eso, si mal no recuerdo, es en Números 22, por ahí por el versículo 12, 19, 21 y 32. Balaam amó la recompensa del pecado antes que la obediencia a Dios, como dice 2 de Pedro 2:15. Recuerden que lo que el Señor Jesús le dice a la iglesia en Pérgamo sobre el pecado de Balaam, que ponía tropiezo delante de los hijos de Israel, enseñándoles el camino pecaminoso que Satanás procuraba para con ellos. Apocalipsis 2, versículo 14, para corroborar. La conciencia de cada uno de los falsos maestros había sido tan ignorada y desorientada que se habían vuelto como cicatrices. Esa es la palabra que estaba buscando. Cauterizado, pero como cicatrices. Así tiene la conciencia las personas que son apóstatas, con el tejido quemado, insensible, que ya no cumplía su función, con una conciencia cicatrizada. Ya vimos la palabra en el original griego. No sentían culpabilidad ni remordimiento al presentar sus falsas doctrinas. Ya estos mienten de manera descarada y lo hacen pasar como verdad, que eso es lo más triste. Pero el Espíritu Santo prepara a la novia de Cristo, sigue preparando. Por eso no existe un cristiano que poco a poco no le vaya abriendo el Espíritu Santo los ojos. Siempre está preparando el Espíritu Santo a la novia. Y entonces usted va a ver siempre a una persona chueca, torcida en su teología, que va poco a poco en un declive, no solamente teológico, sino también en un declive moral. Usted los ve, aparentemente son, pero el Señor, el doctor, el abogado, el ingeniero, y está todo así, todo perfecto, y todo es así, todos me respetan y todo, pero el declive moral, o sea, claro, esa es la fachada, ¿no? Pero detrás de escena tienen una vida que creo que ni el mismo Satanás la vive así. O sea, el mismo Satanás se sorprende y dice, ese es de los míos. ¡Wow! Versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahí tenemos, prohíben casarse, o prohíben el matrimonio. Tenemos Colionton Gamein. Aquí hay dos de las enseñanzas ascéticas de los falsos maestros. ¿Se acuerdan? Y todavía hay pastores, entre comillas pastores, y entre comillas de sana doctrina, que promueven el ascetismo. Que no voy a entrar en detalles. Mis hermanos, debemos tener cuidado con lo que permitimos que nuestros ojos y nuestros ojos vean y nuestros oídos oigan. Debemos tener cuidado. Aquí decía que hay dos enseñanzas ascéticas de los falsos maestros. El primero prohíbe el casamiento y está relacionado con un trasfondo griego gnóstico o posiblemente con los esenios judíos y su influencia. El matrimonio, mis hermanos queridos, es un regalo divino y es la voluntad de Dios. Como dice Génesis 1:28, 9:1 y 2:24. El matrimonio es lo normal, pero el celibato es un llamado especial y es un don. No todo el mundo lo tiene, por si acaso. Mateo capítulo 19, versículo 11 y 12 para corroborar. El segundo, la abstinencia de ciertas comidas, parece tener un trasfondo judío, aunque podría referirse a las prohibiciones gnósticas, como lo dice Levítico capítulo 11. En el capítulo 3, la lista de criterios para el liderazgo probablemente esté relacionada con estas falsas enseñanzas. Noten que tanto el matrimonio como el vino son permitidos como algo imperfecto e indigno para los creyentes. En versículo 2 del capítulo 3, capítulo 5, versículo 9, capítulo 3, versículo 3 y capítulo 5, versículo 23. Pablo da un ejemplo de lo que se estaba enseñando en Éfeso. Los engañadores se estaban centrando en lo que parecían dos enseñanzas de menor importancia. Esa espiritualidad exigía no casarse y abstenerse de alimentos, como es típico del engaño satánico. Incluso las sectas, algunas sectas, por ejemplo, judaizantes sobre todo, enseñan que tenían elementos de verdad. No hay nada malo en permanecer solteros, por si acaso.
No se desesperen. Y tal estado pudiera ayudar al servicio espiritual. Ni tampoco ayunar es malo. Es algo muy bueno que debe ser acompañado por la oración. Lo menciona Mateo capítulo 6, versículos 16 y 17. Y también Mateo 9, versículos 14 y 15. El engaño, entonces, mi hermano David, ¿dónde está? El engaño está en ver esas cosas como esenciales para la salvación. Recuerden que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebidas, y tampoco la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Seguimos. Los falsos maestros aquí descritos probablemente aceptan como uno de sus puntos de partida la tesis, es decir, todo lo que es físico, sensual, contamina. No es difícil ver la forma en que este principio hizo con el tiempo que los seguidores del error le pusieran mala cara al matrimonio. Los alimentos también serían condenados, aunque por supuesto no en forma absoluta, pues el ayuno sería elogiado. Un cumplimiento temprano de la profecía se produjo en el segundo siglo, pero eso no es difícil comprender, o sea, la forma en que los escrúpulos ritualistas judaicos, ya evidenciados en la cercana Colosas y en otros lugares, hicieron alianza con la filosofía dualista pagana. Colosenses 2 lo corrobora y Romanos 14. Tenían en común el ascetismo, la renunciación a las comodidades de la vida con miras a lograr la felicidad y la perfección. La secta sincretista del siglo II, en que la profecía se cumplió en parte, era el gnosticismo, que elevaba la gnosis, esto es el conocimiento, a una posición de prominencia por sobre la pistis. ¿Qué era la pistis, mi hermana Ruby? La fe. Según este sistema, el buen Dios no podía haber creado el mundo, porque el mundo es materia y la materia es el asiento del mal. Fue el Jehová del Antiguo Testamento, el demiurgo, el que creó el mundo, el cuerpo humano, la materia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, todos los gnósticos favorecían el abuso de la carne. Pero este abuso de la carne puede expresarse en dos imperativos diametralmente opuestos. Primero, apártate de ella. Segundo, vénsela dándole rienda suelta. El primero era defendido por los gnósticos, ascetas, entre ellos, escúchelo bien, Marción, tremendo inmoral, Saturnino y Tasiano. Según Tertuliano, en su obra Contra Marción, primera parte, y también contra las herejías del siglo XVIII. El segundo era de los gnósticos antinomianos, o licenciosos, tales como los nicolaitas. El apóstol Pablo aquí predice y al mismo tiempo advierte la herejía de los primeros, mientras que el apóstol Juan, el apóstol Pedro y Judas combaten la segunda. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 4 al 10 para corroborar, Apocalipsis 2:15, segunda de Pedro 2, versículos 12 al 19, Judas 4, 8, 11 y 19. Pero las dos nunca están muy separadas. Dios bendiga a la hermana Maggie. Claro, mi hermana, no se preocupe. La enseñanza apostólica es contraria a esto y favorable al matrimonio y a la procreación. Pero el liderazgo de la iglesia local, el apóstol establecía que fuesen maridos de una sola mujer. Y mandan a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen los creyentes. Miren, ahí tenemos que los alimentos han sido creados por Dios. Eso lo sabemos. Por eso no pueden ser malos o contaminantes. Recuerden que el mismo Señor dijo que no lo que entra por la boca es lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Entonces los creó con un propósito definido. A saber, esto es participar con agradecimiento, de tal modo que el círculo se complete y lo que vino de Dios pueda, en forma de gratitud, serle devuelto, como dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 30. Pero el hombre natural no puede derramar su corazón en gratitud hacia Dios. No puede. Es muy probable que los falsos maestros procedían del judaísmo, por tanto, añadían toda una alta dosis de legalismo para complementar la doctrina de la salvación por gracia mediante la fe.
En el principio del establecimiento de la iglesia corrían tras los pasos del apóstol para confundir a los creyentes recién convertidos, enseñándoles que les era necesario para ser salvos, circuncidarse y guardar la ley. Mis hermanos, siempre vamos a tener esas personas así, incluso dentro de las congregaciones, que mientras le están compartiendo la sana doctrina, ellos vienen detrás. Por un lado voy a tomar un ejemplo, por un lado les comentan, tenemos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por debajo de la mesa viene otro y dice, no, dice, solo Jesús. Es el mismo Padre, es el mismo Espíritu Santo. Y vienen con todas esas doctrinas torcidas, doctrinas de Sabelio. Ese es otro tema que no voy a entrar. Pero los amigos unicitarios, miren que no le digo hermano, amigos unicitarios, ellos saben lo que estoy mencionando. Que es un error, por cierto, ¿eh? El Señor lo hizo posible al hacerse maldición por nosotros. ¿Qué cosa? La libertad. Procede de Cristo. La salvación de la maldición de la ley. El Señor lo hizo posible, mis hermanos queridos. Gálatas 3:13 lo corrobora. Jesús fue nuestro sustituto que descendió al lugar de nuestra esclavitud y permitió que nuestras cadenas de iniquidad los sujetasen a Él. Así que el precio de nuestra maldad se lo transfirió totalmente. La muerte que demandaba nuestro pecado hizo presa en Él. Por eso, siendo nuestro sustituto, canceló la deuda de nuestras maldades. Se hizo posible nuestra libertad. El mensaje se extiende a una vida plena. La libertad viene a ser el modo natural de vida del que ha sido libertado por Cristo y en Él. Por eso la Escritura dice, y si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Usted no puede libertar a nadie, ni yo me puedo libertar a mí mismo, ni con una oración, y repite esta oración para que rápido seas libertado. No, eso es un error. No está mal, claro, no está mal orar, ¿no? Por las personas que están recién queriendo aprender, no está mal. Pero darle un valor salvífico a una oración, como le llaman la famosa oración de fe, mi hermano, eso es un error. No voy a entrar en detalle, pero bueno. Cuando el texto menciona y conocen la verdad, miren, ahí tenemos la frase griega kai epeknokosi tin alietian. Esa es la construcción gramatical rarísima. Es decir, un adjetivo y un participio como en Tito capítulo 1 versículo 15. Miren, los creyentes son descritos como los creyentes, que es un adjetivo pronominal dativo plural masculino. Y también los que han conocido, que es un participio perfecto activo plural masculino. Así que aquí la verdad es que toda la creación es de Dios y a Él le demos agradecimiento. Por eso el ascetismo viola esta verdad. Esto no significa que no haya normas de vida que deben ser respetadas. Lo que el apóstol advierte es que enseña a los creyentes a no dejarse esclavizar por normas que pertenecen al sistema del mundo en el plano de la religiosidad. No comas carne de cerdo, tienes que guardar el sábado, no comas chicharrón, camarón, etcétera, etcétera, etcétera. Que la carne es mala. Imagínense, la carne tiene sustancias que ayudan al cuerpo, ¿no? Bueno, la observancia de normas ascéticas es sucumbir al mundo y a su sistema controlado por Satanás. La gran inconsecuencia se manifiesta también en que el que es ciudadano del cielo se somete a las leyes del mundo. Eso como que no tiene ni sentido. Filipenses 3:20 para corroborar. Miren, todo esto es una herejía siempre recurrente en la iglesia. En cada generación se han levantado hombres que trataban de ser más estrictos que Dios. Hay unos que incluso, me reservo nombres. Hay gente que incluso ha dicho que ha ayunado 41 días. Acuérdense que Cristo ayunó 40. Y eso sí es una verdad. Porque si la Biblia lo dice, yo le creo. Pero hay otro que dice, es que ayunó 41 días. Oiga, o sea, le ganaron al Señor. Terrible. Dejen de mentir. Dejen de basar esa teología neocarismática. Bueno, en fin. Cuando se escribió el canon apostólico, fue necesario dejar establecido por escrito si algún anciano, sacerdote o diácono o alguna de la lista sacerdotal se abstiene del matrimonio, la carne y el vino,
no por razón de ascetismo, es decir, por motivos de disciplina, sino por aborrecimiento a tales cosas como malas en sí mismas, olvidando que todas las cosas son muy buenas y que Dios hizo al hombre varón y hembra, blasfemando y calumniando de esta forma la hechura de Dios, o se enmienda o es quitado del cargo y echado de la iglesia, del mismo modo también con los laicos. Eso está en el Canon Apostólico 51. Ireneo de León, que es el discípulo de Policarpo, obispo de Esmirna, cuenta cómo ciertos seguidores de Saturnino declaran que el matrimonio y la reproducción son de Satanás. Imagínense, muchos de igual manera se abstienen de comida animal y arrastran a multitudes con una fingida abstinencia de ese tipo. Eso es terrible. Esas cosas llegaron a un punto crítico en los monjes y los ermitaños del siglo IV, ya que se alejaron y vivieron en el desierto de Egipto, apartados por completo de los hombres. Es más, ustedes tienen que ver que a este tiempo hay conventos de monjas y que mencionan que no, que estamos apartados, que esto, que lo otro. Y ahora último hubo un escándalo. Aquí en Estados Unidos hubo un tipo que se hizo pasar por monja, un varón que se hizo pasar por monja y embarazó como a 14 monjas. Eso pasó. Eso es real, mis hermanos. Y que eso es lo que quiere Satanás. Quiere mantenerlos distraídos. No comas esto, no comas el otro, no te cases, no te... Oiga, el matrimonio fue creado por el mismo Dios. El primer matrimonio fue en el jardín del Edén. Seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Eso pasó aquí, por si acaso. Bueno, versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ahí tenemos, mis hermanos queridos, que se debe ponderar esto con el hecho de que aunque todas las cosas pueden ser buenas y puras para quienes conocen que su origen está en Dios, no todo edifica la iglesia. 1 Corintios 6:12 y 1 Corintios 10:23 para corroborar. Por lo tanto, como cristianos, limitamos nuestra libertad para con los demás por nuestro respeto a Cristo Jesús el Señor. Romanos 14 lo corrobora y 1 Corintios 8:10. El todo se refiere a lo que Dios dio para el alimento del hombre. No quiere decir que el creyente pueda comer sin riesgo aquello que es perjudicial para la salud, porque no faltan las personas religiosas que van a decir, ya pues, si tú dices que todo hay que comer, ya pues come grillos, come caballo, aunque en Ecuador se comen los caballos, y en México se comen los grillos o los chapuletes, no sé cómo lo llaman. De hecho, yo probé una cuando estuve por México, pero ya seco y ahí sabía como que no como chicharrón, pero bueno. Pero no me morí, mis hermanos queridos. Ni tampoco dejando de comer chapuletes, chicharrones, no le va a quitar el pecado a nadie. Rechazado literalmente significa echar fuera. Estos negaban rotundamente la excelencia de la creación de Dios, que les habría conducido a entender que nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Pablo subraya que el propósito de Dios al dar buenas cosas a los hombres es que en el disfrute de estos regalos ellos lo alaben. Es más, ya con el mismo hecho de amanecer vivos, ya es un regalo de Dios. Deberíamos agradecer todos los días, mis hermanos. Al recibir con agradecimiento los dones misericordiosos de Dios, los creyentes cumplen este noble propósito para el cual se crearon estas cosas. Pero los falsos maestros enseñaban que algunos alimentos debían ser desechados por supuesta expresividad de vida piadosa. Sin embargo, nada en sí mismo es despreciable o vil, con tal de que se tome con reconocimiento y gratitud a Dios, proveedor de todas las cosas. Por tanto, no es un asunto de piedad o santidad el hecho de rechazar alimentos. Romanos 14:6 para corroborar. En realidad, toda criatura de Dios es excelente y vio Dios, como lo dice Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Nada es de desecharse como si fuera malo o como si fuera el asiento del mal. Ahí se los dejo para que lo tengan presente. Versículo 5. Último versículo de esta noche, mis hermanos queridos. Pues es santificado por la palabra de Dios. Ahí tenemos Agiasetai gar dialogo theu.
Ser santificado es ser apartado para un uso santo. Eso se logra por la palabra de Dios y por la oración. O sea, estando en comunión con el Dios de la gloria. Es obvio que oración se refiere a la acción que expresa gratitud. La palabra parece referirse a la misma palabra en Génesis 1:31, que todo lo que Dios hizo era bueno. Dios declaró que todo cuanto Él había hecho, entre lo que están los alimentos, era bueno en una manera. Luego nada puede ser impuro, sino santificado, en el sentido de separado por Dios y destinado al alimento del hombre. En otro sentido, tiene que ver con la aplicación generalizada del término palabra de Dios en las cartas pastorales, que se usa para referirse a la predicación del evangelio que conduce a los creyentes a conocer la verdad, en cuyo caso entienden por la enseñanza doctrinal de Jesús y los apóstoles que los alimentos, sin excepción, fueron santificados para ser usados por los hombres. Segunda de Timoteo lo corrobora, capítulo 2, versículo 15, Tito 1:3 y Tito 2:5. Hay una doble santificación o separación de todo lo que es pecaminoso. Pero también es posible que Pablo tenga en mente más que Génesis 1:31, es decir, el evangelio del Nuevo Testamento. Cuando el texto menciona acción de gracias, ahí tenemos kai entepseos. El término enteuxis solo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento, ambas en 1 Timoteo 2:1 y 4:5, y este expresa el propósito de visitar a alguien y con frecuencia se traduce como intercesión, aunque en este contexto acción de gracias parece ser más apropiado y por supuesto hecha en el nombre del Señor y para su gloria. Esto eleva la comida a una actividad santificada como todas las del creyente, ya que son actividades seculares, no son actividades seculares sino santas. 1 Corintios 10:31. Recuerden que es el contexto, no el diccionario, el que determina el significado de las palabras. Cuando el texto menciona y la oración, kai proseschi, por medio de la bendición de Dios y por medio de nuestra confiada oración ha sido consagrado, esto es, apartado para uso santo, elevado hacia la esfera espiritual. 2 Timoteo 2:21 lo corrobora. Para el creyente, comer y beber no son actividades seculares. 1 Corintios 10:31 corrobora. Cuando antes de participar del alimento anuncia su petición y acción de gracias, Dios al mismo tiempo pronuncia su palabra de bendición, como lo dice Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Mis hermanos, es muy común que en las sectas le prohíban casarse o le dicen tienen que abstenerse de este alimento, no comas el de aquí, no comas el de acá, etcétera, etcétera. Incluso hasta el café, qué rico que es el café, en la secta de los mormones. Por eso es que cuando usted va a predicarle a un mormón, la Biblia dice que no lo recibe en su casa, ni siquiera le diga bienvenido. Pero no por eso no quiere decir que no le va a compartir la palabra. Reúnanse en el parque, pero no lo va a llevar a Starbucks, porque ellos no toman café. Si le va a compartir la palabra a un judío, hablo del judío, no estoy hablando de un judaizante, hablo del judío, el original. Pues no le va a llevar a comer pues un sándwich de pernil, ¿cómo le llaman ustedes? Sándwich de cerdo, sándwich de chancho, no lo va a llevar a comer eso, con una Coca-Cola, no. Llévelo a tomarse, no sé, a eso sí los lleva a tomar un cafecito. Pero en fin, mis hermanos queridos. Bueno, para concluir, mis hermanos queridos, vamos a citar los síntomas de un apóstata, porque es muy importante. He apuntado 10. Pueden ser más. Si usted se acuerda de uno, sea usted bienvenido a opinar. Bienvenido. Primero, de los síntomas del apóstata. Primer punto. No promueven al arrepentimiento de los pecados. Eso como primer punto. Segundo punto. Su mensaje está enfocado en el humanismo, cargado de supuestas sanaciones, milagros y alegorizaciones exuberantes de textos e historias bíblicas. Como tercer punto, a diferencia de un hereje, el apóstata no tiene punto de retorno.
Se evidencia un declive moral en su vida, pero ellos lo disimulan o lo esconden bajo la alfombra. Entre ellos se cubren, entre ellos se tapan todas sus cosas torcidas. O sea, todo es perfecto. Bueno, no trabajan solos. Siempre tienen alguien que los idolatra y los apoya en cualquier actividad negativa religiosa, aún sabiendo que éstas desagradan a Dios. Quinto punto de los síntomas de un apóstata. Toda secta empezó con un líder a la cabeza y se mantiene su esquema piramidal. Sexto punto. No puede faltar el hecho de promover un evangelio adulterado, basado en el dinero, como el tributo obligatorio del diezmo, pacte con la semilla, Patreon, transferencia bancaria para construir un templo más grande, el misticismo, las falsas liberaciones, las falsas sanaciones y manifestaciones falsas del Espíritu Santo. Séptimo punto de los síntomas de un apóstata. Atentan contra las doctrinas primarias esenciales debido a que ya tienen la mente cauterizada. Lo acabamos de leer. Octavo punto. Prohíben casarse y abstenerse de alimentos. Noveno punto. Son muy hábiles para promover la mentira, el chisme o levantar calumnia contra los cristianos, con tal de que su imagen y sobre todo su esquema piramidal no se vea comprometido. Último punto de los síntomas de un apóstata. La obra vicaria y perfecta de Cristo quedó reducida a un segundo plano debido a la prioridad que le dan a todo lo anteriormente descrito. Mis hermanos queridos, hasta aquí mi mi exposición. Si alguien tiene alguna pregunta, sean ustedes bienvenidos. Abrazo grande a la distancia a Martita Castro, a Larlis, a nuestro hermano Mario Muñoz, allá en Chile. Abrazo grande a toda esa gente linda en Chile. En algún momento los visito. Y óigalo bien, si al Señor le place, si el Señor lo permite, si no es la voluntad de Dios, vea, eso no se da. Así que si alguien tiene alguna pregunta, bienvenido, y si no, nos podemos despedir en oración. Mi hermana Mónica, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Bien, sí, hermano. Muy agradecida con este tema porque aclara muchos puntos que es necesario. Y entonces, dándole la gloria a Dios porque Él es el que, por medio de su Santo Espíritu, nos da ese discernimiento de la verdad y poder usar su palabra, como dice Él, usarla bien como obrero, que procura siempre estar bien diligente como eso debería. Entonces, espectacular la enseñanza. Amén, amén. Excelente, sí, gloria a Dios por eso. Recuerde que el Espíritu Santo no nos va a dejar en la ignorancia espiritual. El Espíritu Santo está preparando la novia. Y el que es apóstata, pues, mis hermanos, oramos por las personas que siguen a estos falsos maestros. Oramos por ellos. Así que ahí donde ustedes están, mis hermanos queridos, vamos a despedirnos en oración. ¿Qué les parece? Dando gracias al Dios de la gloria. Bendito y amado Padre, creador de los cielos y la tierra, te damos gracias por este espacio que has permitido. Hemos desglosado, hemos hecho la radiografía del apóstata y la apostasía. Padre Santo, te rogamos, te suplicamos por aquellas personas que tristemente están siguiendo o escuchando a estos espíritus engañadores. Y en este caso, espíritus engañadores que utilizan a sus hijos para meterlos o involucrarlos en la mentira. Aparentemente empiezan todo lindo, todo bien, sana doctrina, aleluya, lloremos, abracémonos, todo perfecto. Pero conforme va pasando el tiempo, sutilmente, sabemos que Satanás es astuto y no debemos subestimar sus artimañas, pero sutilmente está
insertando el error, haciéndolo pasar por una gran verdad y haciéndolo pasar como sana doctrina. Padre, te rogamos por todos los seguidores de estos falsos maestros, para que tú en tu misericordia les abras el entendimiento, que tu Santo Espíritu los redarguya de pecado, los haga nacer de nuevo a los que están considerados para salvación. Te lo suplicamos, Padre. Ahora vamos a proceder a descansar para amanecer pues con energías, para compartir tu palabra a todo el que podamos, a tiempo y fuera de tiempo. Gracias por este espacio, gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza. En el nombre precioso de Jesús lo vamos a atesorar en nuestro corazón. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, que el Señor me los bendiga. Nos vemos en una próxima transmisión. Recuerden, mis hermanos queridos, antes que me olvide, próximamente, óigalo bien, Entendiendo Levítico, con el hermano, amigo y pastor, el doctor Gilberto Rufat. Próximamente, mis hermanos queridos, Entendiendo Levítico. Eso es una transmisión de lujo que lo vamos a traer por la pura misericordia de Dios. Esto no es patrocinado por ninguna persona, así que solamente por la pura misericordia de Dios. Y cuidado, no estoy diciendo cáiganse, háganse miembros. No, mi hermano. Por gracia hemos recibido y por gracia compartimos. Así que bendiciones. Nos vemos en una próxima transmisión.